Primero a los Corintios capítulo 12, después de haber orado, vamos a continuar con esta serie. Y que como podrán ver que ya es el último tema de los 9 dones del Espíritu Santo descritos en Primero a los Corintios 12. Primero a los Corintios 12, solo para recordar el verso 4 dice: ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. El versículo 10, si gustan leer conmigo, dice: a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Verso 11: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Esto es palabra de Dios. Puede sentarse en este momento, gloria al Señor. Pues hemos estado viendo en estas semanas los dones del Espíritu Santo y hemos aprendido, hemos descubierto que un don no está aislado de otro, ¿se acuerdan de eso? Sino que muchas veces un don opera con otro y a veces como que se quisiera confundir un don con otro. Por ejemplo, cuando hablábamos de la palabra de ciencia, ¿se acuerdan de eso? Ciencia es conocimiento, de decirle a algunas personas algunas cosas de su vida, y algunos dicen, le está profetizando, y no, porque es el don de ciencia. Discernimientos de espíritus, bueno, hay que entender, ¿verdad? Discernir es comprender, distinguir. Viene de la palabra discernir, es de pasar por un cierne, es decir, distinguir qué clase de espíritus nos están hablando, qué clase de espíritus se están moviendo. Y obviamente esto también se puede confundir con el don de ciencia. El asunto es que el Espíritu Santo es el mismo y que los dones del Espíritu Santo trabajan juntos. La última conferencia que tuvimos fue acerca de los diversos géneros de lenguas, ¿se acuerdan de eso? Y que decíamos que no solamente dice el don de lenguas, sino el don de géneros de lenguas, ¿sí? Y enseñábamos que hay lenguas angelicales y hay lenguas terrenales. Las lenguas terrenales son aquellas que se hablan en alguna parte del planeta. Las lenguas angelicales son aquellas que no se hablan en ninguna parte del planeta, sino que son lenguajes angelicales, lenguajes divinos. Y también explicábamos la importancia de el hablar en lenguas, como el enemigo no entiende. Cuando una persona habla en lenguas, no entiende el diablo lo que está hablando. Y recuerdan de eso que poníamos un ejemplo de algunos comunicadores o soldados que hablan un mismo idioma y solamente entre ellos se entienden para hacer la guerra, y esa también es la finalidad de el hablar en lenguas. Sin embargo, el apóstol Pablo pone orden en esto y dice, cuando ustedes hablen, cuando ustedes prediquen, es mejor hablar 5 palabras que entienda la gente, a que hay gente que se la pasa todo el tiempo hablando en lenguas y la gente pues nomás no le entiende, ¿sí? Y dice la palabra de Dios que quedan sin entendimiento. Ahora, en la interpretación de lenguas, ahí es otro don y ahí cambia. Yo es muy raro, unas 2 veces si al caso, he escuchado la interpretación de lenguas, casi no es muy común. Por ahí hay personas que me han dicho que tienen la interpretación de lenguas, pero la verdad no estoy muy seguro que sea la interpretación. Mire, interpretación, si usted lo busca en el diccionario, es como traducción. ¿Sí? Si usted busca en el diccionario qué es interpretación, es como traducción, y traducción es como interpretación. Sin embargo, en este lenguaje de la palabra de Dios se habla no de una traducción, sino de una interpretación. Y sí es lo mismo, pero a la vez parece que no fuera traducir palabra por palabra, sino que el mensaje que se está dando por el Espíritu, alguien pueda interpretarlo y decir, miren, el Señor nos quiere decir esto. Entonces, hablando acerca de la interpretación de lenguas, Primera a los Corintios capítulo 12, el versículo 28, dice:
Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos son maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidades, hablan todos en lenguas, interpretan todos. Procuren pues los mejores dones, mas yo les muestro un camino aún más excelente. Gloria al Señor. Entonces decíamos también que el que habla en lenguas, escuche esto, el apóstol Pablo nos dice no prohíban hablar en lenguas, pero el que habla lenguas pidan oración poderlo interpretar. Y el que habla en lenguas a sí mismo se edifica, dice la Biblia. Pero si hay alguien que escucha esa lengua y tiene la capacidad de parte de Dios de interpretarlo, entonces esas lenguas se convierten en profecía para la iglesia. ¿Sí me explico? Ya no solamente se está edificando a sí mismo, sino que está edificando también a la iglesia. Miren qué lindo y qué tremendo es esto. Poníamos algunos ejemplos la vez pasada en esto de hablar en lenguas. Primera los Corintios capítulo 14 verso 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Primera los Corintios 14, 2. Ahora escuche un momento acá. El que habla en lenguas por el Espíritu habla misterios. Y muchas veces la persona que está orando en lenguas, ni siquiera ellos entienden qué están hablando, pero están hablando una lengua que Dios la entiende y está hablando misterios. ¿Se imaginan ustedes que la misma persona que habla en lenguas u otra persona que interpreta nos pueda decir, miren, lo que Dios está diciendo es esto y es esto y es esto? Es algo maravilloso, porque entonces Dios estaría hablando a la iglesia en forma de profecía. Muy bien. Primera los Corintios capítulo 14 verso 5. Así que quisiera que todos ustedes hablasen en lenguas, pero más que profeticen, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Aquí cuando dice el apóstol Pablo es mayor, no significa en autoridad o en jerarquía o es que tú como profetizas pues eres más que el que solamente habla en lenguas, no, sino que está hablando de mayor o menor cantidad, cuánta gente se bendice. El que habla en lenguas se edifica su espíritu, su alma, pero su entendimiento queda en cero. Pero el que interpreta, entonces está recibiendo bendición la persona y está recibiendo bendición también la iglesia. Hemos estado recalcando todas estas semanas que el Espíritu Santo da los dones como Él quiere, ¿de acuerdo? Y que los dones del Espíritu Santo todavía están vigentes hasta el día de hoy. Gloria a Dios por eso, es algo maravilloso. Primera los Corintios 14, 13. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Fíjense que desafortunadamente hay gente que no habla en lengua, solamente repite algo que escuchó. Señora Rabasí, señora Rabasaya, dice, y saber qué está diciendo. Y tal vez sea algo bueno, pero solo porque lo escuchó que alguien lo dijo y le funcionó, pues también lo dice. O simple y sencillamente para impresionar, ¿verdad? Para decir, es que habla en lenguas y ni saben lo que están diciendo. O tal vez sí lo hable, pero no lo interpreta, entonces ¿para qué lo habla? ¿Sí? ¿Para qué lo habla en público? Quiero decir, que lo hable pero en su casa, en su comunión íntima. Decíamos la vez pasada, en la clase pasada, lo que antecede a este último don que es interpretar es género de lenguas, ¿sí? Como gente sin nunca haber estudiado habla árabe, habla hebreo, sí, pero lo habla por el Espíritu, porque hay lenguas angélicas y hay lenguas terrenales. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? No es que usted va a la universidad y aprende, no, esto es dado por el Espíritu. Se habla de un evangelista muy famoso, latino. Hace algunas décadas dicen que él fue a predicar en Rusia, y usted sabe que antes Rusia era totalmente comunista, antes de la caída del muro de Berlín, y él contrató a una intérprete para poder predicar y estaban miles de rusos ahí. Y resulta que cuando la mujer, la intérprete, se da cuenta que era la Biblia y que se iba a predicar la palabra de Dios, le escupe la cara
y lo deja tirado porque ella era comunista, y los comunistas usted sabe que no creen en Dios. Y este hombre, si acaso habla inglés y el español, y estando delante de miles de personas dijo: ¿y ahora qué hago? Pero se encomendó a Dios y él pudo predicar un mensaje en ruso cuando él jamás había estudiado ruso, y muchos rusos vinieron a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Entonces él lo habló por el Espíritu. Cada palabra, dice el apóstol Pablo, hay infinidad de idiomas y ninguno carece de significado. Entonces dice: si la trompeta diera sonido incierto, no se prepararán para la guerra, ¿sí? Entonces es necesario que el que habla en lenguas y que son legítimas lenguas del Señor, pida en oración poderlo interpretar. Otra cosa que también enseñábamos, que por mucho tiempo se hacía énfasis en el bautismo del Espíritu Santo, y es correcto, es bueno, existe, pero siempre decían con la evidencia de hablar en otras lenguas. Es decir, que en estos predicadores aseguraban que una persona que no habla en lenguas no ha sido llena del Espíritu Santo. Otros se atrevieron a decir que el que no hablaba en lenguas no tenía el Espíritu Santo, y pues, bíblicamente no es cierto, porque dice la palabra de Dios que el Espíritu nos convence de pecado, de justicia y de juicio, y el Espíritu Santo está dentro de nosotros desde que nos entregamos a Cristo, ¿sí? Aparte, pues usted se va llenando, pero el hablar en lenguas no es la única señal de que usted es hijo de Dios, no es la única señal de que usted está lleno del Espíritu Santo. Como dice en San Marcos 16:17, Jesús lo dijo: estas señales seguirán ¿a quién? A los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, luego, y después hay varias señales, ¿verdad? Hablarán nuevas lenguas, echarán fuera demonios. Pero fíjese que antes de hablar en lenguas dice echarán fuera demonios. Algunos hablan en lenguas pero no echan fuera ni a su suegra, no tienen poder, no tienen autoridad, ¿verdad? Bueno, a las suegras malas, ¿verdad? Porque hay suegras muy buenas también, gloria al Señor, ¿sí? Entonces, el que de verdad habla en lenguas, pida en oración poderlo interpretar, porque si no, solamente está haciendo un show, ¿verdad? Para que digan: ay, qué bonito habla en lenguas. Y también hemos estado enseñando que hay personas que siguen las señales, que porque alguien profetizó y habló en lenguas, ya lo quieren seguir. No, no, hermanos, nosotros no vamos a seguir las señales, sino dice la palabra de Dios: las señales nos van a seguir a nosotros. ¿De acuerdo? Dígale a su vecino: ponte abusado. Versículo 22 de 1 Corintios 14. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Mire, eso es lo maravilloso, que el hablar en lenguas no es para una señal para nosotros, sino a los incrédulos. Si entra una persona aquí y nos ve a todos hablando en lenguas extrañas y no nos entiende, va a decir que estamos locos, dice la palabra. Pero si hay alguien que lo interpreta, vamos a suponer que ahí en la entrada entra un converso, y la primera persona que está ahí hablando en lenguas, pero solamente se está edificando. Pero si llega alguien que puede interpretarlo, puede ser que Dios le está hablando a esta persona que entró. Dice: ¿sabes qué, muchacho? Dios te dice esto y esto y esto y esto y esto. Dice: ¿y usted cómo lo sabe? Es que el Espíritu lo está diciendo a través de esta persona, pero en otro idioma, y yo te lo estoy interpretando. De seguro que esa persona cae de rodillas en ese momento, hermanos. Decíamos que cuando se habla en lenguas no es jerigonza, no es repetir palabras sin sentido. Y poníamos el ejemplo de Hechos capítulo 2, cuando viene el Espíritu Santo en el aposento alto. En Jerusalén hay un lugar que por tradición, ¿verdad?, se le conoce como el lugar de Hechos 2. Nos llevaron ahí, es un lugar como cuando mucho de este espacio donde estamos. Es aposento alto porque está en un segundo nivel y es rústico, como que las paredes de este lado son de piedra. Tradicionalmente se cree que ahí fue donde estaba reunida la iglesia cuando vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaron en otras lenguas y se repartieron lenguas de fuego. ¿Se acuerdan de eso?
Y puede ser que sea ahí, puede ser que no. El asunto es que la comparación estuvo tremenda porque habíamos muchas personas. Había unos ahí más negros que la noche que nació Herodes, ¿verdad? Eran africanos, nigerianos, habían chinos, habían japoneses, habían gringos, franceses, también habíamos otziles ahí, ¿verdad? Y de pronto los guías nos dijeron, a ver, somos muchos, llenamos la sala y dice, si ustedes saben orar, oren en voz alta. Y empezamos todos a orar en voz alta. Yo hablé obviamente en español, ¿verdad? Empecé a orar en voz alta y todo el mundo. Entonces se hizo ahí un ambiente de un montón de lenguas, porque todos los idiomas que estábamos ahí hablamos. Y luego nos dijeron, ya pueden dejar de orar. Y después nos dijeron, esto fue lo que pasó en el día del Pentecostés. Cuando se hizo el estruendo y la gente que había llegado a adorar en Jerusalén, se juntaron en ese espacio y dice, ¿cómo es posible que escuchamos a esta gente hablar las maravillas de Dios en nuestro propio idioma? Ahí no necesitaron interpretación de lenguas, porque el que era asiático, el que era chino, por ejemplo, pues escuchaba el evangelio en chino, otro tal vez en alemán, y así cada uno en su propio idioma. Se calcula que el Espíritu Santo hablaba como en 15 idiomas en ese momento, en la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, Hechos capítulo 2. Ahí, repito, cada quien escuchaba en su idioma. Pero cuando esto no sucede, sino que se está hablando en lengua angelical o en un idioma desconocido, necesariamente debe haber un intérprete. Primera a los Corintios capítulo 14, verso 27. Si alguno habla en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, y uno interprete. Noten, hermanos, que es la misma regla que el apóstol Pablo da para la profecía. Dice, si hay profeta o quien tiene don de profecía, ya hablábamos la diferencia entre el don y el ministerio de profeta. Dice, si hay quienes profetizan, bueno, ¿cuántos hay? No, que 5, bueno, profetice uno y los demás se callan, y luego el otro, y por turnos, y los demás juzguen. ¿Sí? Porque el espíritu de los profetas, ¿a quién está sujeto? A los profetas. Nada que perdón, hermanito, no sé qué tanto te dije, es que sabes que cuando me toma el espíritu, ni era el espíritu, ¿verdad? Y aprovechó para decirle un montón de cosas. Había una iglesia allá en Mercurio, que ahí se levantaban los profetas, y una profeta se levantaba contra la otra profeta y le decía hasta de lo que se iba a morir, y luego la otra profeta le profetizaba esto. Eso es del diablo, hermano, no es del Señor. O si no es del diablo, mínimo es de la carne. Tenemos que tener orden. Alguien profetiza, bueno, los demás callen y juzguemos. Hace algún tiempo, ya ven que de alguna manera nos enteramos de todo. Y hace algún tiempo me decían, fíjese que hay un tabernáculo de oración donde hay una hermanita que está profetizando. Y empiezan a orar y profetizan. Y pues me preocupé, dije, no les voy a decir alguna sandez, y hay gente simple. ¿Qué dice 1 Corintios 14:15? El simple todo lo cree. Con que diga, mi pueblo está en pecado, esa gente se va a ir de la iglesia. Ay, ni lo quiera Dios. Y ya habló el Señor. ¿Y qué tal que no es el Señor? Por turno. Y el que va a profetizar en la iglesia tiene que hacerlo bajo el permiso y autoridad del pastor. ¿Me están oyendo, líderes? Y en su tabernáculo nadie va a profetizar si usted no lo autoriza. Entonces yo me preocupé y llamé al líder del tabernáculo y le dije, hermano, me llegaron rumores que hay una persona ahí que está profetizando. Sí, dice, pero no le he querido molestar porque nada que ver, me dijo. ¿Cómo así? Sí, dice que están orando y según que lo toma el Señor, y empieza a decir, Dios está aquí con nosotros, amén. Dios nos va a bendecir, amén. Dice el Señor que los va a prosperar, amén. Dice el Señor que los va a sanar. Dice, mientras no se meten en otros rollos, dice, todo está bien. Está diciendo puras cosas que sabemos, ¿verdad? No hay ningún problema. En Tuxtla yo tengo un amigo, un pastor muy fuerte allá,
Él me comentaba que en plena vigilia de líderes, vigilia de oración, se levanta una mujer y dice: dice el Señor, quiero bendecir mi iglesia, pero mi pueblo está mal porque mi siervo se ha manchado. Imagínense ustedes que se levante alguien aquí y diga eso. Inmediatamente dijo el siervo: a ver, que se muestre la mancha. Y no se pudo demostrar la mancha. Entonces quiere decir que alguien amargado por ahí. Recuerdan que también hablábamos de eso, los que quieren inducir a una falsa profecía, manipular la profecía. Por eso es importante que el que quiera interpretación de lenguas le pida al Señor y que sea genuino, ¿sí? Porque no se vale de que, yo interpreto lenguas y a ver, habla tus lenguas, lo voy a interpretar. Sí, dice el Señor que ayunemos 3 días. No, que siempre nada más uno porque ya es tarde. No, hermanos. O a veces se habla una lengua bien bonita, así bien finita, bien suave. Y esto me entendieron que diadema. Es que dice el Señor que no usen diadema. No, nada que ver. Hay palabras que pueden parecerse, pero no significan lo mismo en español. Por eso no es tanto interpretar palabra por palabra o traducirlo, sino interpretar lo que se está diciendo por el Espíritu en ese momento. Fíjese que aquí con ustedes los líderes hemos tomado el tiempo para estudiar don por don, ¿sí? Y que siempre he hecho énfasis en el orar, ayunar, en meterse con Dios, pero en cuanto a los dones del Espíritu he tenido mucho cuidado, porque no quiero que se vayan a manosear, a juguetear los dones, hermanos. Hay gente que no tiene discernimiento. Creo que les comentaba que hace años llegó una muchacha. Ella primero había sido presbiteriana porque era espiritista, llegó a la presbiteriana, ahí se medio compuso y los líderes presbiterianos le dijeron: eso de que eres médium y todo eso nunca se te va a quitar, le dijeron, porque es un don, dijeron. ¿Cuántos creen que sí se le quita? Amén. Y ya cuando llegó a Pentecostés, bueno, lo liberamos en el nombre del Señor. Y de repente le daba como que por profetizar. Pero decía: está bien, mientras no se haga daño, hay que hable. De ahí se enojó, por ahí se fue a otra iglesia ahí por el centro de cobertura centroamericana. Y allá así como que profetizaba. Y ahí los pastores y todo lo agarraron a 2 manos. Ay, qué bonito, ¿cómo es posible que Torre Fuerte no reconozca esos dones tan bien que profetiza la muchacha? Hermanos, y pues no era de Dios. A veces no hay discernimiento. La muchacha de Hechos 16 le dijo al apóstol Pablo y Silas: ustedes son servidores del Dios Altísimo. ¿Eran o no eran? ¿Eran o no eran servidores? ¿Cuánto será que hubiéramos discernido hoy? Que te diga: el Señor dice que tú eres mi... sí, yo soy el siervo. El espíritu de adivinación te está hablando. Entonces, al igual que la profecía, que puede tener una fuente en Dios, puede tener fuente de la carne, puede tener fuente del mismo diablo, también hay lenguas que pueden ser copiadas nada más como un efecto carnal. Hay lenguas que también hay lenguas diabólicas. ¿Sabía usted eso? Tengo un familiar muy cercano, hace muchos años, cuando esta persona se convirtió al Señor, su pareja no quería nada con el Señor. Y me cuenta que pues esta persona había orado, se acostó, ya estaba durmiendo y de repente escuchó como que hablaban en otro idioma, y cuando voltea a ver, su esposo estaba hablando, durmiendo, estaba hablando en otro idioma, pero dice que ella sintió un escalofrío tremendo. Dice: esto no es de Dios. Y lo despertó, y aquel pegó un brinco y dice: ay, qué bueno que me despertaste, porque estaba soñando con un compañero que era bien borracho, que murió de borracho. Dice: lo soñé que estaba en el infierno, y soñé que estaba yo platicando con él, y mire, y él estaba hablando en lenguas. Un mundano que habla en lenguas no pueden ser lenguas de Dios, porque los dones del Espíritu Santo no lo puede recibir un mundano. Los dones del Espíritu Santo, una buena noticia, es para todos ustedes, hermanos, para los hijos de Dios. Son dones, regalos, carismas que Dios da. Hay gente que no tiene discernimiento.
como aquella bruja que también se infiltró en una reunión de oración en una iglesia y siempre hablando en lenguas hasta que alguien descubrió, grabó las lenguas, lo llevó a que lo examinaran y descubrió que eran lenguas que se hablan en alguna parte en una tribu africana y eran blasfemias contra el Espíritu Santo. ¿Sí? Por eso hay gente que de repente pasa por acá, otros a dos manos lo reciben y ¡ay, qué profeta! ¿Qué profeta va a ser? Debemos de tener cuidado, hermanos, ¿de acuerdo? ¿Sí? No todo lo que brilla es oro, dicen por ahí. Discierna qué tipo de lengua se está hablando. Y 1 Corintios capítulo 14 verso 39. Así que, hermanos, procuren profetizar y no impidan el hablar en lenguas. Pero el verso 40 dice, pero hágase todo, ¿cómo dice? Decentemente y con orden. Entonces, aquí no hay contradicción, porque le decía hace rato que la enseñanza apostólica es esta, que si alguien habla en lenguas, lo hable en su casa, al no ser que en la iglesia hubiera alguien que lo interpretara. ¿De acuerdo? No se deje llevar tan fácilmente. Creo que a ustedes les comentaba que hace algún tiempo, unos añitos atrás, vinieron a la iglesia 3 mujeres. Y me dice mi esposa, fíjate que una de estas dice que habla, que es profeta. La otra dice que tiene discernimiento de espíritus y la otra dice que tiene interpretación de lenguas. Y yo le dije, son las chicas superpoderosas, le dije. Eran hermanas entre ellas y alegaban que tenían eso. Y una de ellas dijo, no, lo que pasa, dice, que yo cuando veo a una persona le digo a mi hermana, dame una radiografía espiritual de y la escaneamos entre los 3 y dije, las chicas superpoderosas, dije. Le digo a mi esposa, no es así, ¿sí? Cuando los dones del Espíritu Santo se mueven son poderosos, hermanos, ¿de acuerdo? Y recuerden que el don que preside todos los dones, desde el principio lo dijimos, es el don de la sabiduría. Porque usted puede tener todos los otros 8 dones, pero si usted no tiene sabiduría, de nada le va a servir. ¿De acuerdo? Entonces es importante la interpretación de lenguas. El apóstol Pablo en el verso 39 hace énfasis en el profetizar. Dice, procuren profetizar, ¿sí? Y no impidan el hablar en lenguas, porque repito, cuando alguien interpreta esas lenguas, entonces esto se vuelve una profecía para la iglesia. Y son pocas veces que se ve esto. No tenga miedo si usted está pidiendo el poder interpretar. Usted va a decir, ¿y cómo lo voy a hacer? Puede ser que usted hable en lenguas y que por el Espíritu usted sepa que lo que usted está hablando, usted lo está entendiendo que está diciendo. O muchas veces el que usted escuche hablar en lenguas a otra persona y usted lo va a entender y va a decir, miren, hermanos, el Señor está diciendo esto. ¿Sí? Y algo que quiero mencionar ya para cerrar este tiempo. Quiero agregar en esto de la interpretación de lenguas también la interpretación de sueños, la interpretación de visiones, porque también hay sueños y hay visiones que vienen de parte del Señor. En el Antiguo Testamento no se registra la operación del don de lenguas. Los otros dones sí, excepto el Señor, ¿verdad? Que son los dones vivientes en Él, pero no se registra que alguien haya hablado en lenguas angélicas o humanas por el Espíritu. ¿Sí? Y aquí cabe mencionar, estaba meditando en eso, cabe mencionar la interpretación de sueños, que eso sí, ¿verdad? Ha existido siempre. ¿Recuerdan de aquella escritura en la pared que decía Mené, Mené, Tekel, Uparsin? ¿Sí se acuerdan o no leen la Biblia? ¿Dónde? ¿En la Rosa de Guadalupe o cada quien su santo? Porque miran más esa basura, ¿verdad?, que la Biblia. Ok, vamos a dar cuenta que no pasó nada. Resulta que habían saqueado el templo del Señor en los tiempos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y se llevaron todos los utensilios del Señor a Babilonia. Pero de alguna manera, como el Señor metió 7 años, lo dejó loco al Nabucodonosor, como que él tenía cierto respeto por Dios. Pero le vino su hijo Belsasar, y esa era una fichita.
Y este impío, echando trago ahí con sus cuates, manda a traer los utensilios y las copas sagradas. Las copas eran consagradas al Señor, y con esas se ponen a echar caguama y posh, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan de eso? Ya cuando estaban así medio bolos, aparece una mano en la pared. Mené, mené, tekel, uparsin. ¿Qué quiere decir? Nene, nene. Iban a decir, aquí dice nene, nene. Qué lindo el nene, ¿verdad? Por eso les decía, no es tanto así de traducir, ¿verdad? Lápiz, pen, libro, book. No, sino interpretar, ¿sí? Porque nada más ya, ¿sí estamos ya correctos? Mené, mené, tekel, uparsin. ¿Cuántas palabras? La traducción sería 4 palabras. Pero no eran nada más 4 palabras. Aquel hasta la bolera se le quitó. Mandó a llamar a los sabios y adivinos y nadie. Y alguien dijo, por ahí hay un tal Daniel. Como ellos son paganos, ¿verdad? Politeístas, dice, el espíritu de los dioses reposa sobre él. Pero no era el espíritu de los dioses, era el espíritu del Señor que venía sobre él. ¿Cuántas palabras eran? ¿Ya lo contaron? Mené, mené, tekel, uparsin. 4. Voy a decir, esto es la traducción, no, sino la interpretación. Y Daniel dice, estas 4 palabras quiere decir, ha sido puesto en balanza y ha sido hallado falto. Por tanto, Dios te quita el reino y se lo entregará a tu enemigo Ciro el persa. Y esa misma noche fue tomado de aquel país y estos fueron ejecutados. Por eso cuando Belsasar quiso ponerle una cadena de oro a Daniel, dijo, no quiero nada, como diciendo, ¿para qué si al rato me lo van a quitar? Entonces aquí entra también por el Espíritu la interpretación de estas cosas, la interpretación de sueños. Los más famosos son de José el Soñador, ¿recuerdan eso? José el Soñador, ¿interpretaba o no interpretaba? En la cárcel a uno le dijo, tú vas a salir de la cárcel y vas a ser copero del rey nuevamente. Y otro dice, ¿y yo? Noten que no dijo, bueno, tengo la interpretación, pero me da pena. Es que luego se enojan con uno, no me quieren invitar las hamburguesas. No, eso no es de Dios. El que es de Dios te va a decir las cosas, hermano. Aunque no diga amén, diga ay, pero se lo van a decir. Y dice, y tú también vas a salir de la cárcel. Aquel, qué bueno, ¿no? Pero te van a matar, le dijo. Y ambos sueños se cumplieron. Después José es sacado de la cárcel y le interpreta a Faraón, ¿cuántos sueños? 2 sueños, ¿verdad? Que eran lo mismo. Las vacas flacas y las vacas gordas, las espigas y todo ese asunto. Daniel profeta le interpretó un sueño a Nabucodonosor que hasta nuestros días se sigue cumpliendo y todavía rebasa más de nuestros días, ¿sí? Por el Espíritu. Cuando Dios te da una visión, no visión de tener un proyecto, sino visión de algo espiritual, no crea que le va a poner una pantalla ahí media hora y después de media hora, ¿ya entendiste, hijito? No, esto es rápido, en fracción de segundos. Algunos de ustedes han tenido visiones, porque me los han platicado, ¿sí? Porque Dios sabe que hay que ponerse abusado. Si tiene visión, pida la interpretación. Si tiene sueños, pida la interpretación de sueños, ¿sí? Porque Dios sabe. Aquí hay personas que a veces uno les explica 2 horas y quedan así, ¿cómo? A ver, ¿cómo? ¿Caí en ese hoyo? Uy, si ya se le voló la llanta y está preguntando si cayó en un hoyo. Y hay que explicarle por qué cayó en ese hoyo y cómo salir de ese hoyo. Entonces, hermanos, hay que ponerse abusados. Cuando Dios le muestre una visión, es así como una pantalla que usted va a ver, pero en fracción de segundos. Pídale al Señor interpretarlo. Me decía un pastor que él orando tuvo una visión así rápido. Vio a un siervo sentado en una silla muy triste y él empezó a clamar por él y después lo fue a ver y precisamente el siervo estaba pasando un problema. Otro siervo que iba volando les agarró una tormenta, no sé qué pasó arriba y hubo problemas, el avión estuvo a punto de caer y él clamó al Señor y él pudo ver, le tocó el lado de ventanilla, pudo ver como una mano gigante sostenía el avión.
meses después se encuentra con un siervo, le dice: mira, siervo, tal día, tal hora yo te vi en un avión y clamé por ti, y coincidía, hubo alguien que estaba orando por esa persona. ¿Sí? Esta vez que viajamos para el otro lado del mundo, yo decía: Señor, estoy a tu disposición. Yo siempre estoy pendiente. Yo le dije: Señor, si no voy a ir, no voy, yo estoy a tu disposición. Y cuando los siervos oraron por nosotros aquí en la iglesia, una joven se me acercó y me dijo: pastor, yo lo vi a usted volando de noche y vi un avión muy grande y vi una mano más grande que lo sostenía. Me dijo: yo entiendo que Dios va con usted, me dijo. Y dije: amén. Esa palabra era todo lo que yo esperaba, ¿verdad? Porque es importante cuando Dios habla, porque la muchacha no sabía que iba a viajar de noche y tampoco sabía que el avión es de 500 pasajeros. Ni cómo decir: bruja, no, nada por el estilo, ¿verdad? Porque fue el momento que estábamos orando. Algo que me gusta siempre aclarar: yo no soy intérprete de sueños, ¿de acuerdo? Porque toda la vida me platican sueños. ¿Sabe qué es lo curioso? Que sí le entiendo, pero me da flojera estar interpretando. También hay sueños guajiros, ¿verdad? Pero yo considero, hermanos, que no soy intérprete de sueños. Por favor, si usted tiene un sueño y es de Dios, Dios le va a dar la interpretación, hermanos. Ya no me anden molestando a mí para interpretar sueños, ¿verdad? Y si es una visión, porque también me han consultado visiones. ¿Y qué cree? También le entiendo. Pero tampoco me anden molestando a mí para interpretar visiones. Pídale al Señor el discernimiento en el nombre de Jesús. Estaba un siervo de los nuestros, estaba predicando, y esto fue en una comunidad, gente de nosotros, y entraron dos muchachos y una muchacha, y dice: hermano, voy a parar la prédica un ratito. Dice: es que estos jóvenes que entraron, dice, ahorita los acabo de ver, una camioneta roja, se salieron de la carretera y dice: sí, pastor, dice, nos volcamos, dice, pero por la misericordia de Dios aquí estamos. Y eran los hijos del pastor, ¿sí? Porque predicando le vino el éxtasis. Entonces, creo que cabe mencionarlo: en la interpretación de lenguas entra también la interpretación de sueños. Y que Dios nos libre, hermano, que de repente aparezca aquí una escritura: todos los líderes fueron puestos en balanza. No yo, ¿verdad?, sino los líderes. Y fueron hallados cabales. Hasta el Espíritu les volvió así. Que Dios nos libre de esto, hermano. Amén, gloria a Dios. ¿Están aprendiendo algo? En resumen, hermanos, los dones del Espíritu Santo son maravillosos. Les he estado compartiendo estas semanas que los dones son regalos de Dios. Eso hace hermosa la iglesia y eso hace poderosa la iglesia. Y he estado dando libertad en ustedes que ya están siendo instruidos, porque dice el apóstol Pablo que por el uso se tienen los sentidos ejercitados y se puede discernir. Van a venir personas cada culto, cada celebración, hermanos. No venga despistado, venga conectado con Dios. Porque si Dios le da a usted una palabra para una persona que venga, suélteselo en el nombre del Señor. Eso sí, recuerde, debe tener edificación, exhortación y consolación. Ya aprendieron eso, ¿verdad? No dice el Señor que te vas a ir al infierno y que esta tarde te mueres. No, hermanos, sí, ya sabemos discernir, ¿de acuerdo? Dice el Señor que tu problema no se resolverá. No, lo va a matar, ¿sí? Recuerde que lo que es de Dios trae edificación, exhortación y consolación. ¿Se acuerda de eso? Si no se acuerda, vea, los temas están en el YouTube, ¿sí? Entonces, cada culto es un tiempo en el que Dios se mueve. A mí me gustan mucho los atardeceres, porque si usted lee en la Biblia dice: y al caer la tarde llegaron unos ángeles a Sodoma y Gomorra. Al caer la tarde, en el sacrificio de la tarde, un ángel del Señor se apareció en el lugar santo mientras se ofrecía el incienso. Yo siempre que veo una tarde, venga en la carretera, esté en Tuxtla, esté aquí, esté donde quiera, esté del otro lado del mundo, digo: Señor, en este momento hay visitación de ángeles, hay operaciones del Espíritu Santo. Y cada vez que usted viene a ofrecer su sacrificio de alabanza a la iglesia, no venga por rutina, ¿sí?
Crea que en medio de la alabanza Dios se está moviendo y que ángeles de Dios han venido, como dice la canción de la pastora Ninoska, ¿verdad? Ángeles del Señor han venido, una compañía de ángeles, a alabar a Dios juntamente con nosotros. Y Dios te va a poner una palabra, una interpretación, te va a poner algo para alguien. Puede hacer una palabra para la persona que esté a su lado. Puede ser una palabra para un líder, puede ser para una palabra para una persona. Usted no sabe cómo llegan las personas a la iglesia. A mí me bendice mucho cuando la gente se entrega a Cristo y cuando la gente me dice: oh, este hombre sabía mi vida, todo lo que dijo es mi vida. Pero también Dios puede hablarle a través de usted a las personas. Disculpe usted, pero el Señor me dice que le diga esto y esto. Porque los dones del Espíritu Santo son poderosos y lo más maravilloso, todavía operan, todavía están vigentes. Póngase de pie en esta noche, por favor, y cierre un momento sus ojitos. Vamos a adoremos un momento al Padre Celestial. Le pidamos al Espíritu Santo que nos ayude. Mire, algo que hemos estado enseñando de la llenura del Espíritu Santo es de que si yo le digo: venga aquí y reciba, puede recibir. Pero de qué si hay mucho Facebook, hay mucha tele, hay mucho chisme, hay mucho tacos de coche y un montón de cosas, ¿no? Es decir, no hay oración, no hay ayuno. Más que llenarse es vaciarse de lo malo. ¿Sí me explico? Para estar más en contacto con el Señor. ¿Se acuerdan que esa es la enseñanza que he estado dando? La llenura es esta, más que llenarse del Espíritu de Dios, es vaciarse de lo que no sirve para que el Espíritu de Dios tome control pleno de nosotros. ¿Sí me explico, hermanos? El Espíritu de Dios está en usted y dice la Biblia: dele lugar al Espíritu Santo, porque el Señor está buscando adoradores que le adoren ¿en qué? En espíritu y en verdad. Cierre sus ojitos y adoremos. Padre, te damos gracias en este momento. Dele gracias. No se sienta extranjero, no se sienta advenedizo. Usted es miembro de la familia de Dios. Sí, Señor. Puede levantar sus manitas y darle la honra y la gloria al que vive para siempre, al que habita en luz inaccesible, a quien por su misericordia nos alcanzó a través de su sangre derramada en la cruz del Calvario. Oh Señor, te bendecimos, glorificamos tu nombre, Señor. ¿Te acuerdas de aquel día cuando el Señor te rescató? ¿Te acuerdas de aquel día cuando viniste a los pies de Cristo? Hoy el Señor quiere traer a tu corazón aquel tiempo cuando tú le conociste, cuando todo lo veías hermoso, cuando le servías con todo tu corazón, cuando no te importaba cantarle en cualquier parte. Vuelve a tu primer amor, cántale con el mismo entusiasmo, sírvele con todo tu corazón. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, papito lindo. Te adoramos, Señor. Adórale un momento. El Dios de Daniel está aquí con nosotros. El Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. El Dios de Moisés, de Josué, de Caleb. El Dios de Dimas. El Dios tuyo está aquí en esta noche. Puedes abrir tus labios. Puedes abrir tus labios y decirle cuánto lo amas, y decirle que su palabra te apasiona todavía, que todavía te gusta buscar los remas en la Biblia. Le puedes decir hoy que aún le crees. Le puedes decir hoy que aún anhelas ardientemente, como dijo el rey David, estar en su presencia. Pudieras abrir tus labios, hermana y hermano, y adorarle, porque Él conoce tu corazón, tu temperamento, tu carácter. A veces la gente no te va a comprender, pero Él sí te entiende. Sabe tus miedos, tus situaciones. Pero hoy el Señor está contigo. Cambia nuestro corazón, Padre. Queremos más de ti, menos de nosotros.
Queremos desvaciarnos de toda mundanalidad. Queremos desvaciarnos de todo aquello que impide la llenura de tu Espíritu, Señor. Como un día dijo Juan el Bautista a Jesús, que yo mengue, Señor, mientras tú creces. Dios está buscando hombres como Daniel, como José el soñador. Hoy más que nunca necesitamos la revelación de su Espíritu. Él reparte como Él quiere, porque hay diversidad de dones y diversidad de ministerios. Oh, sí, Señor. Levanta tus manitas y adórale un momento. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial. Moldéanos. Renueva nuestro corazón día con día, Señor. Ahora levante sus manitas. Yo no sé qué don usted esté pidiendo, qué don le apasiona, qué don le atrae más. Ese es el don que Dios quiere entregarle. La iglesia es una iglesia poderosa. Aquí en Torrefuerte se mueven los dones del Espíritu Santo. Cuando la palabra de Dios escasea y antes de que se apague la lámpara de Dios, el Espíritu traerá revelación, el Espíritu traerá canto profético, cántico nuevo. Levante sus manos. Ahora vamos a orar por ese don que usted está pidiendo. Pídalo usted, anhélelo, anhélelo. Padre, en el nombre de Jesús, ahora, Señor mi Dios, te doy gracias, Padre, porque el día de hoy, vamos, levanta tus manos y dile: Señor, te pido este don. Yo no sé si sea sabiduría, dones de sanidades, de milagros, de hablar en lenguas, de interpretar lenguas, de ciencia. Yo no sé si es discernimiento, conocimiento, pero hoy pídele al Señor. Dile a Dios: necesito, Padre. Padre, necesitamos, Señor, el día de hoy. Necesitamos, Dios mío, que tú nos visites, que tú nos regales, Padre Celestial, esos dones que operen en el nombre de Jesús. Mientras que todo espíritu demoníaco y de perturbación lo desechamos en el nombre de Jesús. Y te rogamos, Dios mío, que seas tú, Señor mi Dios, con nosotros.